Ok, empezaremos a grabar el webinar. El webinar de hoy trata sobre las comunicaciones Ethernet avanzadas en la automatización industrial, exclusivamente centrado en, en lo que es las problemáticas. Detallo tres grandes bloques que son configuración, eh, saturación o congestión de una red. El segundo bloque es ciberseguridad. Este segundo bloque se tratará en exclusiva en un webinar que haremos el 8 de julio. Y el tercer bloque es más pequeño, la problemática en lo que es de los ruidos en las redes industriales, ruidos, MCs, etc., etc., en las instalaciones industriales. Una vez visto estas problemáticas, una vez explicado dónde está enfocado o cómo enfocamos este webinar, quiero hacer una reflexión, ¿no? Es decir, tal como subrayo el aumento de los dispositivos finales y de los sensores con comunicaciones, estos nos aportan más información, ¿vale? Nos pueden ayudar en el día a día, también a futuro, con bases de datos, de producción, de energía consumida, mantenimientos, etc., etc. Pero esto conlleva a una organización, a una red más compleja, ¿no? Con lo que queremos evitar, es decir, en este crecimiento de red que veréis, queremos evitar pues, la congestión, ¿no? La saturación de esta red. Involuntariamente, como veréis, los switches se van añadiendo dispositivos de otros segmentos es segmento de producción, equipos de producción, equipos de control, PLCs, pantallas, pero también involuntariamente a veces se añaden equipos de seguridad o, por ejemplo, otra serie de equipos que se pueden ir añadiendo pues son bases de datos, digamos, la misma red de infraestructura del cliente. Entonces, todo esto produce una congestión, una saturación de la red. Todo conlleva internamente, una vez que tienes una red que se va, es inicialmente es básica y después va cogiendo complejidad, esta congestión puede derivar también en paralelo a problemas de ciberseguridad, intrusión y también el crecimiento de la red que se extiende por toda la fábrica o por toda la infraestructura, pues también el problema, los problemas de MCs, por la cantidad de dispositivos electrónicos y de comunicaciones, pues también es importante detallar, ¿no? La siguiente estructura que, que se utiliza, digásemos, a nivel de ejemplo, pues pasamos tanto desde campo, donde tenemos campo o aplicación industrial, donde tenemos las máquinas, los armarios, los sensores, toda la electrónica asociada. Después se trata y se gestiona y se automatiza en la parte de los equipos que controlan pues, la parte de campo, ¿no? La parte de automatización, ¿no? Y toda esta automatización, más los equipos de campo comunicados, ¿no? Tanto sensores como equipos de comunicaciones que están también derivando o haciendo que estos, tanto la parte de automatización como los sensores estén captando datos, pasando datos, después se digitaliza y se lleva pues, por IoT, es decir, se lleva a lo que es la nube, ¿no? A través de herramientas de digitalización, ¿no? Equipos como
como los que hemos explicado en webinars anteriores, equipo no de red con IoT, etc. ¿no? Entonces, también la parte asociada al Machine Learning del software para hacer un aprendizaje de lo que es la aplicación y un mantenimiento predictivo, pues todos estos softwares, equipos, mueven una serie de datos, un big data, digamos, el cual, si en la base de comunicaciones, en la base de transporte de estos datos hay problemas, pues todo queda encallado, ¿no? Todo queda con problemática, ¿no? Esto, si partimos desde una red muy básica, industrial, en la cual jugamos o estamos utilizando switches no gestionados que intercomunican con PLCs, pantallas, robots máquinas y PCs, pues esta problemática no hay una problemática añadida, sino entre ellos, pues es un círculo, un segmento en el cual tranquilamente pueden funcionar con switches sin gestión, conectar plug and play, digamos, sin ningún tipo de gestión interna. Pero la realidad, cuando ya la producción va aumentando, es que se cambian estos switches sin gestión, con switches sin gestión con más bocas en las cuales se conectan más dispositivos en estas bocas. Y es allí donde podemos tener el problema. Es decir, podemos tener el problema. Una evolución, he intentado en la siguiente slide detallar una evolución de esta red básica en la cual podemos ver la evolución de equipos y equipos conectados a estas bocas. Si pasamos o si vemos la red inicial en la cual en instalaciones industriales, puramente industriales y que clientes finales, puede ser que no varíe, es decir, que se quede en esta distribución siempre de armario con el controlador, PLC, pantalla, tal. Es decir, no tiene por qué evolucionar. Pero cuando evoluciona o cambia la aplicación o en cliente final necesita más herramientas o tiene más partes de gestión tipo seguridad, tipo infraestructura, etc., que se añaden a esta parte de producción, es cuando aparecen los problemas. Entonces, no siempre es necesario hacer un cambio de este switch sin gestión inicial a un switch más adelante gestionado, que os explicaré en las próximas slides, diapositivas. Aquí en la evolución podéis ver que el switch sin gestión se ha quedado corto, ya el cliente final o el cuadrista ve que va a aumentar los equipos a los que se va a conectar, pone un switch sin gestión con más bocas. El siguiente paso es este switch sin gestión con más bocas, aprovechan y conectan un router para telegestionar en remoto con estos equipos finales, esta parte de aquí, en la que tanto en local como en remoto, a través del router, vamos a tener acceso. En esta parte, aún un switch sin gestión, por ser un mismo segmento, es adecuado. Cuando ya este switch sin gestión, por temas de red interna de infraestructura o por no tener estudiado una segmentación de toda la red, se le añaden elementos como Wi-Fi, equipos Wi-Fi, bases de datos, como veis en esta evolución, temas de cámaras de seguridad asociados a lo que es la parte
inalámbrica o asociados a infraestructura, etc., etc., pues aquí es donde tenemos que tener cuidado y si esta estructura va a permanecer, es cuando tenemos que pasar de un switch sin gestión a un switch gestionado. ¿Vale? También podemos observar cómo los PLCs se les añade periferias distribuidas en el bus de campo en concreto. Este símbolo que añado aquí es de periferia y esta periferia también lleva datos asociados a ese segmento de PLC, HMI y robot que incrementan el ancho de banda del switch. ¿Vale? Y por eso, cada vez que evoluciona esta red, se tiene que tener en cuenta por qué evoluciona y si el switch es adecuado. Pensad también que al añadir cámaras de seguridad, bases de datos, más cámaras de seguridad, hay que tener en cuenta que no sean gigabit o que los frames por segundo de estas cámaras incrementen el ancho de banda más de lo necesario. Cuando llegamos a este extremo, cuando llegamos a esta situación, tenemos que ver que la problemática, o detallaremos o veremos en la problemática, que explicaré más adelante en las slides siguientes, que la red en concreto empieza a fallar. Hay caídas puntuales en estos segmentos de red. Normalmente estos segmentos de red se tienen que diferenciar, es decir, infraestructura con el router y las bases de datos tienen que estar en un segmento, la parte de industria, automatización y equipos y sensores en otro segmento y el tema de seguridad, cámaras en otro segmento. Porque si todos están en un mismo segmento, perdonad, en un mismo segmento, y todos están en un mismo segmento, si cae un equipo o equipos, cae toda la red. Entonces, a partir os indicaré soluciones para esta congestión, para determinar diferentes segmentos con un switch gestionado. Esa es la gracia de pasar a un switch gestionado. Entonces, la idea es cuando vemos el enlace o un ejemplo a nivel de comunicaciones, vemos que ha evolucionado esta red con temas de infraestructura, temas de seguridad y temas de automatización e industria, y aquí es cuando con el switch gestionado es cuando solventamos o podemos solventar la problemática. ¿Vale? Esta problemática viene después de tener una reflexión, es decir, cualquier boca libre o puerto libre de un switch no es para conectarlo sin estudiar antes qué tiene que hacer y a qué segmento pertenece. ¿Vale? No es válido conectar y listo, funciona, comunica perfecto, cuidado. Tenemos que tener cuidado con el hecho de una boca libre o un puerto libre de un switch puede acarrear una caída de red. Pero si es solo uno, es el típico comentario que nos hacen, solo es un equipo, sí, pero un equipo que puede estar, por ejemplo, una cámara de seguridad que pueda estar consumiendo mucho ancho de banda, por ejemplo. ¿Vale? Por eso, sin lugar a dudas, cuando la red ha evolucionado, es muy importante tener un switch gestionado. Veréis qué podemos hacer con estos switches gestionados y cómo solventaremos la problemática. ¿Vale? El switch gestionado de por sí no nos soluciona la problemática, si no hay unos parámetros de configuración que os detallaré en las siguientes slides, que son muy importantes y que son fáciles de configurar y que os ayudarán a la hora de ver cuál es el problema, segmentarlo, segmentar el switch para que
cada grupo de equipos esté donde le toca, en el mismo switch, por boca, puede estar segmentado y solucionar esa caída de red puntual o intermitente que nos para la producción o que nos da un problema a la hora de la conexión con infraestructura. ¿Vale? El problema 1, tal como os he explicado inicialmente, es la saturación con gestión de red. Como os he indicado, hay 2 problemas asociados más, que es el problema 2 de ciberseguridad y el problema 3 de ruidos. Como os he indicado con anterioridad, para los que nos hayáis unido al webinar en tiempo, hoy el ámbito del webinar es el problema 1 y el problema 3. Saturación con gestión de red y el problema 3, problemas de ruidos. El problema 2, que aparece en esta presentación, la dejaremos para el webinar que haremos de ciberseguridad, donde hablaremos de normativas, hablaremos de equipos utilizados, switches, routers, Wi-Fi y configuración de estos. Si volvemos al problema 1, saturación con gestión de red, los síntomas, está claro. El comportamiento extraño del PLC cuando comunica con la periferia o cuando comunica con la base de datos que tiene asociada, las HMIs a la hora de los cambios visuales ser ralentizadas, intentas tocar el touch panel y no reacciona, periferia con errores de bus intermitentes, las luces de las periferias van fluctuando de bus failure a funcionamiento normal o se quedan en permanente. En la parte de seguridad, las cámaras, las imágenes se quedan congeladas, etc, etc. Son síntomas previos a una caída de red. Con lo que si aparece uno de estos problemas o separamos las redes tal como inicialmente teníamos, la parte de industria, PLC, pantalla, robot, máquina, por un lado, seguridad, base de datos, seguridad, etc. por otro, y lo que es infraestructura por otro, separado con routers, switches independientes o infraestructura de la gestión IT de la compañía. Con eso también volveríamos a lo que es la normalidad, ¿vale? Las causas, como os indico aquí, las cámaras, las tramas broadcast de Internet, o temas, el broadcast es cuando un elemento envía mucha información tipo scan para determinar qué elementos hay en la red. Eso es un broadcast de paquetes, es para determinar quién hay en el otro lado de la red o para transmitir en un amplio aspecto de difusión una información de un equipo. Cuando conectamos a Internet con un router, si no está controlado este router y no lo tenemos bien configurado, podemos inundar la red asociada. No es el ámbito de hoy, pero el router, si lo utilizamos correctamente a través de OpenVPN, el tema del broadcast queda eliminado y conectas directamente a los equipos finales. Si lo dejamos con conexión a Internet para acceder a accesos no seguros desde fuera, lo que hacemos es que puedan entrar por ese acceso no seguro a través de Internet con una IP fija del router, pueden entrar al resto de dispositivos y aparte del tema de saturación, congestión que genera el broadcast de Internet, tenemos un problema de intrusión que será el ámbito o el webinar del día 8 de julio, perdonad. ¿Vale? Entonces, esas causas unidas también a buses de campo que utilizan como difusión las tramas multicast, las broadcast sería todo el amplio espectro y multicast sería a una red determinada, es decir, una clase A, B o C de las redes cuando hablamos
de 255, 255, 255, 0, tendríamos, tendríamos una difusión de 254 elementos con el multicast. Se ampliaría con otros tipos de máscaras de red. Ejemplos de buses de campo que transmiten en multicast. Multicast, también para que quede más claro, unicast sería de un equipo a otro y una trama, ¿vale? Y multicast sería de un equipo a muchos equipos y broadcast sería toda la red, ¿vale? La difusión. Entonces, Ethernet IP y Profinet trabajan con tramas unicast y multicast. Vale. Explicación de la utilización o del paso o la frontera entre un switch no gestionado, unmanaged, y un switch gestionado. Lo marca la aplicación, es decir, cuando nosotros tenemos un segmento o una serie de equipos que trabajan sobre un mismo objetivo, PLC, HMI, máquina, robot, y otros elementos, servos, sensores, periferia, etc., etc., que están trabajando en un mismo, comunicados todos en un mismo ámbito, el switch sin gestión no hay problema, se puede seguir utilizando y es, digásemos, el equipo más utilizado. Cuando se conectan otros tipos de segmentos, infraestructura, con bases de datos, PCs de gestión, etc., etc., pues eso ya conlleva una problemática y si además unimos la parte de seguridad, cámaras, bases de datos de cámaras, etc., etc., pues ese sería el tercer segmento en el cual sí que cuando ya mezclamos segmentos de infraestructura, seguridad, nos tenemos que pasar a un gestionado, ¿vale? No hay otra, es decir, para evitar problemas a futuro. Esos problemas de congelación de imágenes, comportamientos erróneos, etc., etc., empezarían a aparecer y el único equipo que puede solventar esta problemática es el gestionado. Por contrapartida, otro equipo en el cual se utiliza los switches, estamos hablando de congestión, ¿no? De 100 megabits. Puedes decir, bueno, pues si lo paso a gigabit, sí. Pasar a gigabit te puede solucionar pues los problemas puntuales de congestión, ¿vale? Pero cuando ya la red ya tienes temas de infraestructura y seguridad, te aparece el problema de intrusión y problemas de ciberseguridad. Entonces, el gestionado es el adecuado. El gigabit puede ser para cuando tienes un mismo ámbito en el cual PLC, máquina, HMI y cámara, pero cámara para ese segmento, pues por ejemplo, cámara para ver la producción, los defectos de una botella, de un cartón, de un tal. Para ese segmento, entonces podemos pasar a un sin gestión gigabit, porque es ese segmento y de ese segmento nadie va a acceder a él o no va a haber un aumento o una problemática de intrusión si está bien delimitado, ¿no? Si está bien diseñada esa red, ¿vale? Ahora pasamos en estas siguientes diapositivas, ya pasamos a las soluciones. Soluciones con el switch gestionado, es decir, ¿qué podemos hacer con el switch gestionado? Ya que nos indicas, Josep, una vez que tenemos varios segmentos y estamos viendo algún síntoma de problemática antes de que caiga la red o que caiga todos los segmentos, que sería el problema grande, ¿qué podemos hacer? Los switches gestionados de Weissmuller tienen
varias herramientas, varias funciones que iremos detallando paso por paso. En el paso A o en el apartado A, primero tenemos que identificar qué puertos de ese switch tienen ese tráfico que está saturando la red. El ejemplo es de un tráfico normal, el ejemplo es de un tráfico unicast o multicast pequeño. El problema viene cuando estas barras de los puertos, aquí en este caso el ejemplo es un switch gestionado de 8 puertos, cuando estas barras son de color rojo multicast o broadcast en más de uno de estos puertos. Entonces, una vez que ves los puertos que saturan en multicast y broadcast, con el monitor system, es un monitor en el cual entras a través de la IP del switch gestionado en concreto, vas a monitor system y ahí en monitor puedes mirar a nivel de todo el switch, a nivel de puertos y te indica la capacidad en ese momento de ese puerto. La carga es muy importante. Cuando nosotros empezamos a ver problemas en la red en la que hemos conectado todos esos elementos, en la carga veremos 20, 30, 50 y veremos el puerto o los puertos que están saturando o congestionando, que estarán por encima del 100%. Entonces, una vez que detallamos qué puertos son los problemáticos, tanto normalmente en multicast y en broadcast, los veremos barras en color rojo y en color naranja, más que en color azul, que son entre equipos del mismo segmento o de varios segmentos, esos no serían la problemática, pues ahí es cuando pasamos a la siguiente función, que es ver en esos puertos determinados por qué están saturando, ¿vale? ¿Qué tramas llevan? ¿Qué información llevan? ¿Son tramas multicast de por qué? Porque un software de gestión tipo Tía Portal está haciendo un scan a, a una red, porque el tráfico broadcast del router está enviando muchas tramas broadcast para saturar o para indicar temas de Internet, etc, etc. Entonces, nosotros con el port mirroring, con el mirror, que también es una parte, está en lo que es la configuración del switch, el mirror, ¿vale? Podemos determinar un puerto de escucha, es decir, nosotros podemos conectar un PC el cual vamos a analizar el tráfico de nuestro switch que está teniendo problemas, lo hemos localizado con la función anterior, hemos localizado qué puertos están dando problemas y indicamos el puerto a analizar, el que tiene la trama multicast, que no sabemos de por qué, o las tramas broadcast y no sabemos por qué, lo podemos analizar desde un puerto libre gestionado. Es decir, le decimos el puerto espejo al cual nos va a ver todo el tráfico que está pasando por el puerto problemático. ¿Cómo lo vemos? Este mismo PC que lo estamos conectando al switch, con herramientas tipo Wireshark o similares, podemos ver las IPs de origen y de destino y la información y la carga de ese puerto y la información de tramas que están circulando. Si son tramas de Internet, por ejemplo, se pueden eliminar, se pueden quitar con una función que tienen los routers, que es con microinterruptores, que es Protection para Broadcast Storm Protection, que sería eliminar el exceso de paquetes
que nos están enviando equipos de la red que trabajan en broadcast. Entonces, este broadcast se puede, digásemos, eliminar a través de mini interruptor que tiene el switch externamente, se puede eliminar ese exceso de paquetes. Una vez sabido también cuál es el origen, porque aquí nosotros vemos, estamos monitorizando el puerto 5, pero vemos de dónde va a dónde viene, analizaremos si esas tramas que vienen es porque hay un software de gestión que se ha quedado en abierto y está enviando tramas sin ton ni son que no son necesarias. Muchas veces un software se puede quedar con el TIA Portal, se puede quedar en segundo plano y estar haciendo un multicast sin sentido a la red. Entonces se puede delimitar o apagar o quitar, digásemos, ese software en funcionamiento o esa exploración y solventar el problema. ¿Vale? Una vez visto qué puerto es el problemático, qué tramas llevan el problema, etc., etc., vamos a poner medidas sobre eso, sobre ese problema. También aquí, en esta parte, podemos ver las tramas que nos está enviando con la carga en paquetes, megabytes, que nos está enviando o que nos está solicitando o enviando una cámara gigabit. ¿Qué podemos solventar en esa cámara? Pues a lo mejor que trabaje a 300 frames por segundo, que nos está solicitando un 110% de los megabytes que soporta ese puerto, no es necesario. Podemos bajar a los frames a 50 frames por segundo y vemos la calidad de imagen igual que necesaria, no igual, suficiente para analizar lo que estemos mirando y no a máxima calidad o a máxima visión con esa cámara. Eso también lo podemos observar aquí en el Wireshark. Una vez, como he dicho antes, hemos localizado el puerto, sabemos qué nos está transmitiendo, si es necesario o no lo que nos está transmitiendo, empezaremos a delimitar qué equipos se pueden conectar, porque también veremos que se han conectado a ese switch gestionado equipos que no estaban en el diseño de la red. Entonces, a partir de allí, en el mirror y en el monitor, veremos puertos ocupados que inicialmente no tenían que estar ocupados, por ejemplo, con una cámara, y determinar si es su ubicación ideal ese switch o tienen que estar en switches de la parte de infraestructuras. Eso lo determina la aplicación, como he dicho en anterioridad. El apartado C o la función C, el port lock, lo que determinamos, lo que vamos a filtrar o vamos a determinar qué equipos se pueden conectar. Vamos a determinar qué Macs a qué puertos se pueden conectar. Recordad que una Mac es un identificador intransferible, único e intransferible por equipo de Ethernet. Cada equipo Ethernet que tiene una boca puerto de Ethernet tiene una tarjeta NIC y una MAC asociada. Con lo cual, si nosotros tenemos un PC, una pantalla y un robot y un PC de gestión asociados y no queremos nada más, pondremos dónde se conecta el puerto, la boca 1, 2, 3, la 1 y la MAC del PLC. En la 2, la MAC del HMI. En la 3, la MAC del robot o de la máquina. Y en la 4, el PC de gestión. Y ya está. ¿Qué hacemos? Empezamos a segmentar, empezamos a delimitar el acceso a ese switch gestionado antes de que caiga la red total. ¿Vale? Antes de que caiga. Se tendrá que avisar al resto de departamentos porque el router dejará de funcionar, la cámara dejará de funcionar, la base de datos dejará de funcionar
y la base de datos asociada a la seguridad dejará de funcionar, ¿vale? Puntualmente. Porque ahora estamos delimitando los equipos que queremos que funcionen, los originales, y después vamos habilitando y segmentaremos por equipos y función, como veréis en las siguientes diapositivas. ¿Cómo hacemos esa segmentación? Pues un switch gestionado, en este caso el de 8 puertos, tiene 7 puertos utilizados. Si nos vamos a la diapositiva anterior, vemos que los 8 puertos están utilizados. Vale. Los 8 puertos están utilizados, pero el ámbito de trabajo de estos 8 puertos, PLC, pantalla, robot máquina y PC de gestión, es un grupo. Router solo tiene que ver el PLC o podría ver ese grupo anterior. Cámara unificado solo para lo que es la parte de Wi-Fi, con lo que el puerto de la cámara y el puerto del Wi-Fi tienen que estar unidos en otro grupo, y la base de datos puede estar unida al PLC. Es decir, detallamos grupos de actuación o segmentos, para que no haya una multidifusión a equipos que no lo necesitan, a equipos en los cuales que la información o el multicast que nos llegue de la periferia o del PLC a la cámara no le resulta una información necesaria, pero le llega información y satura el puerto, ¿vale? Entonces, con la VLAN, en este caso por puertos, segmentamos por los puertos del mismo switch, ¿vale? Segmentamos y limitamos la difusión de las tramas broadcast y multicast. Si ampliamos esta diapositiva, indicamos una VLAN, es decir, una VLAN sería una LAN virtual, y en esa LAN virtual sería el segmento de actuación. Y si determinamos en esa LAN virtual que el segmento de actuación es router PLC, pues los puertos asociados 13 y 14 van a tener que estar configurados, por ejemplo, en la VLAN 1. Nos iríamos al 13 y al 14 y los marcaríamos. Y el resto no, porque solo se van a ver el 13 y el 14. Si nos vamos a la VLAN 2, tenemos asociados el PLC, la pantalla, el robot y el PC a la base de datos, que nos está cogiendo datos de registros del PC, del PLC y de la periferia. Por ejemplo, en Modbus TCP o RTU o en otro tipo de bus de campo. Entonces, los puertos asociados a la SCADA del switch, del PC, del PLC, de la pantalla y del robot, tienen que estar en una misma VLAN, en un mismo segmento. Con lo cual, vamos a la VLAN 2 y determinamos los puertos, clicamos los puertos de cada uno de ellos. Y en la siguiente VLAN 3 o segmento 3, detallamos que la cámara, el Wi-Fi y lo asociado, la cámara, el puerto de la cámara y el puerto del Wi-Fi asociado, generan un segmento o una VLAN. Pues cogeremos el puerto de la cámara y el puerto del equipo inalámbrico en la configuración que hemos indicado, ¿vale? En la VLAN 3. Aquí determinaríamos, iríamos al puerto en concreto y marcaríamos. Le daríamos a activar y solo los elementos y los puertos activados serían los que se ven por segmentos. Solo esos segmentos determinados. Una vez que hemos hecho esta segmentación,
ya podemos habilitar las MACs de los equipos que no habíamos introducido anteriormente en la función del port lock, que era la introducción del MAC a un puerto. También podemos observar que puede haber segmentos, ¿vale? En el cual el PLC en concreto, el PLC puede estar en el segmento del router para hacer una telegestión a través de VPN, Ulink, nuestro servicio de OpenVPN, seguro y encriptado hacia el PLC y la periferia, y también puede estar en el segmento, no puede estar, debe estar, porque es el segmento original de PLC, HMI, robot, PC de gestión. La base de datos o el SCADA es añadido a posteriori. Cuando nosotros ya hemos segmentado, cuando tenemos solo un switch sin gestión, hemos habilitado puertos con MAC, previamente hemos visto con el monitor qué puertos saturaban, después hemos ubicado por qué saturaban y hemos intentado y hemos visto que la cámara estaba enviando multicast y que el router estaba configurado como Internet y no como OpenVPN, y se ha solucionado, pues los frames por segundo de la cámara se ha pasado a OpenVPN y hemos hecho esta segmentación, la problemática desaparece. Ya lo que es el tráfico unicast, multicast y broadcast, que no de por sí es malo el broadcast y el multicast, si no es necesario muchas veces, puede seguir trabajando y puede seguir una evolución lógica, una conexión lógica entre elementos que se tienen que ver. El último punto en lo que es la problemática de la congestión o de la saturación del ancho de banda es cuando tenemos varios switches en una instalación. Si son sin gestión, el problema se magnifica, es decir, todos los equipos que están conectados, por ejemplo, en este switch A, más todos los equipos que están conectados en este switch B, si no son gestionados, la red tiene muchos % muy alto de poder caer. Con lo que tenemos una problemática añadida. ¿Cómo hacemos? Pues en este caso, con un switch gestionado, con dos switches gestionados, podemos utilizar pues, las herramientas que hemos indicado anteriormente, ver un monitor, un mirror y ver qué paquetes pasan, pero hacer un lock con las MACs en los puertos, pero la VLAN por puertos, VLAN port, no nos ayuda a hacer la segmentación. Y necesitamos una VLAN por tags, por etiquetas, ¿vale? En la cual un equipo, por ejemplo, el equipo A que está en el puerto 1 del switch A, se quiere conectar con el equipo G, tenemos que generar por VLAN tags una configuración que se puedan ver. Con una VLAN por puerto no es posible, porque el puerto del switch A no conecta directamente al equipo G, del equipo G. Entonces, aquí perdemos pues, la segmentación y por eso necesitamos la VLAN por tags. ¿Cómo determinamos o cómo se configura? Hay tres tipos de equipos, los tipos que son equipos access, de acceso, los que van entre dos switches
que están soportando segmentos o VLAN, LAN en los extremos, que son los trunk, y híbridos cuando son tanto equipos finales como switches que hacen de trunk, ¿vale? Entonces, en la configuración vamos por puerto y determinamos si es un equipo Access, donde hay un equipo tipo Access, que es un equipo final, si es un equipo trunk, un puerto trunk en el que se une el puerto 2 del switch A y el puerto 3 del switch B, pues esos dos puertos son trunk e híbridos cuando hay equipos de dos, que puede ser tanto trunk como access, ¿eh? Entonces, este tipo de configuración más avanzado nos permite pues una segmentación con equipos que, por ejemplo, estén, por ejemplo, en anillo, podrían estar en anillo, podrían estar comunicados en anillo, entonces nos permitiría todos los switches que están en este anillo tener equipos finales los cuales se conecten. Por ejemplo, este se conecta con este y esto sería una VLAN, la VLAN 5, por ejemplo, la VLAN 2, que serían estos dos equipos, se conectan a través de los dos switches con estos dos equipos y este equipo de aquí, etc, etc. Iríamos segmentando al igual que por puertos, pero con diferentes ubicaciones finales de equipos que tienen que tener una interrelación. Por ejemplo, un PLC y un robot y una máquina, un PLC con una base de datos, un PLC con una periferia Ethernet, etc, etc. ¿Vale? Entonces, una vez visto el problema de congestión, saturación, lo solventamos con este proceso, con estas funciones que hemos visto en estas slides, hacemos que la problemática de congestión desaparezca, ¿vale? El siguiente problema, tal como he explicado anteriormente, es el de ciberseguridad. En esta presentación tengo todas las slides ya detalladas, pero pero como el próximo día 8 de julio, y para no extenderme, que ya me estoy pasando de tiempo, del tiempo preestablecido, pues se hará el 8 de julio con la parte normativa, tipos de ataques, equipos utilizados, configuración de ellos, Wade Muller en el Organismo Mundial de Ciberseguridad, etc, etc. Entonces, se detallará ahí. Y como punto final, el cual pasaremos al problema 3, que sería, o la problemática 3, que sería la que aparecerá en la siguiente slide, que serían ruidos inducidos y compatibilidad electromagnética, ¿vale? Los problemas de ruidos en las instalaciones también, cuando una instalación crece, una fábrica crece o un grupo de armarios se interconexionan y en estos grupos de armarios hay equipos de conmutación, más que optos, perdón, relés, contactores, etc, etc, que cada vez que conmutan crean picos que se introducen en lo que son los cableados, etc, etc, los variadores de frecuencia, luces LED, las fuentes de alimentación, etc, etc, introducen transitorios o mini transitorios y armónicos de tensión. Pensad que las comunicaciones trabajan con unos y ceros lógicos y que para determinar un 1 o un 0 lógico es una tensión positiva y una tensión negativa. Si sin esas tensiones positivas y negativas que están llevando los cables de comunicaciones en frecuencias altas entran ruido de alta frecuencia o transitorios que acoplan tensiones, un transitorio y un armónico, no deja de ser una tensión añadida a la red
ver esa información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no es que vemos que la red va más lenta, es decir, todos nuestros equipos están preparados con mecanismos de CRC, checksum, etc., etc., para descartar tramas que no entienden. Pero esto lo que hace es que que la red vaya más lenta. Entonces, para resolver estos problemas, ya no es una configuración en concreto de los switches, sino ya son maneras de conectar los equipos o equipos los cuales te permiten que esos ruidos no entren en lo que es la red. ¿Qué equipos permiten que no entre ruido en la red? Pues el uso de la fibra óptica. Si nosotros utilizamos fibra óptica entre switches, entre convertidores de medio de RS485, en lo que es los buses de campo, etc., etc., pues nos asegura, como el medio de transmisión es la luz LED o láser, el ruido no circula. Entonces, cuando tenemos la problemática de que atravesamos varias islas de automatización o con cuadros de conmutación, cuadros de variadores, máquinas, motores, etc., etc., todos estos elementos nos pueden alterar las señales de su alrededor. Y la fibra óptica no se altera, no altera la información que lleva interna, no se altera por ser por luz LED o láser el medio que va por el cable. El ámbito de aplicación o las distancias son cobertura en kilómetros, es decir, tranquilamente de un extremo a otro te pueden, de una aplicación, de una fábrica, de una producción, etc., etc., te pasan la información sin ningún problema. ¿Vale? Vale. Otro de los elementos que ayuda a este tipo de soluciones es el uso del router. El uso del router es porque al tener dos tarjetas NIC, dos tarjetas de red con diferentes segmentos de fusión y de recepción, el ruido que se introduce en la parte de la LAN de una tarjeta no es transmitido a la parte de la WAN, es decir, y viceversa. Entonces, es un uso más local, es decir, no puedes tirar a 100 metros, serían puertos de Ethernet, es decir, tú podías poner un cable de 100 metros a otro dispositivo switch o a otro equipo, en la LAN y en la WAN, pero pensad que el cable de cobre es como una antena, es como recepciona ruido por la malla, puede recoger todo ese ruido. Entonces, determino esta solución B con el router para uso local y para distancias cortas. Es decir, cuando tenemos equipos que queremos conectar entre la parte de la LAN, PLCs, pantallas, etc., etc., y en la parte de la WAN de infraestructura una base de datos. Pero entre extremo y extremo es mejor que no haya, que esté el router muy cercano a los dos equipos y distancias no mayores a 10 metros para no recoger todo ese ruido que hay en el entorno. Y para finalizar, el último equipo que podríamos utilizar de comunicaciones para evitar esos ruidos electromagnéticos o esos ruidos que generan esos armarios o esos equipos electrónicos, los equipos Wi-Fi o el equipo Wi-Fi puede, en la parte de conexión wireless, puedes atravesar una zona complicada. Sí que hay que tener en cuenta de no trabajar con grandes volúmenes de información, como lo hace, por ejemplo, nuestro router, que los puertos son gigabit, o nuestra fibra óptica, que también puede trabajar en gigabit. Si atravesamos una zona de automatización con mucho ruido, en este caso, los elementos de los dos extremos tienen que estar trabajando mucho menor a 100 megabytes por segundo. Es decir, normalmente en wireless hablamos de
en los modos B y G 54 megas por segundo, pero no recomiendo ni esa velocidad cuando atravesamos. Con 36 megas por segundo, 24 ya es suficiente. Si tenemos cámaras, perdón, si tenemos cámaras de seguridad o tenemos otros elementos que necesitan tasas de transferencia muy altas, es mejor utilizar la fibra óptica. Su uso aconsejado es menor a 1 kilómetro, pero eso sería cuando estamos utilizando antenas en estos equipos con una ganancia alta. En sí, lo aconsejado es estar por los 100 metros, 200 metros, también con antenas direccionales o omnidireccionales, y no llegar a extremos de 1, 2, 3 kilómetros. Se podría llegar, porque a veces, por ejemplo, pongo aquí un ejemplo, que estaciones aisladas como depuradoras o armarios o etc, etc, o partes de fábrica nuevas, etc, etc, podríamos estar en esas distancias, ¿no? Lo que pasa que entonces tenemos que utilizar antenas que incluso pueden ser doble o triple del precio que puede valer el equipo gestionado, el wireless gestionado. Una antena con una ganancia superior a 18 dB, estamos hablando de doblar el precio a un equipo electrónico, en este caso el Wi-Fi Access Point. Y una vez hablado de todas estas problemáticas, pues la presentación está finalizada. Sí que he dejado un capítulo con el de ciberseguridad, la problemática 2 de ciberseguridad, pero conlleva normativas, configuraciones, equipos, etc, etc, y he determinado que es mejor que lo hagamos en un webinar que ya estaba programado, pero que me acojo a él para explicar más en detalle qué configuraciones y qué equipos usar. Veo que hay una serie de preguntas. Voy a, tal como ha dicho mi compañero, vale. Vale, vemos, vale. Al final, vale. Vale. Perfecto. Voy a cerrar la grabación en este momento